Bien, pues vamos por la recta final ya de estas primeras jornadas de terapia dialéctica y yo voy a ejercer de moderador de esta última mesa, que también es una mesa centrada en la investigación. Y vamos a hablar en esta última mesa van a presentar tres ponentes. Primero va a hablar Dani Vega, que viene del Hospital de Igualada, y nos va a presentar un trabajo sobre autolesión en jóvenes con un tratamiento online basado en terapia dialéctica conductual. Después pasaremos a Manon Moreno, que también va a hablar de terapia dialéctica aplicada con móviles. Y Manon es de DBT Madrid y también es investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz. Y finalmente hablará Azucena, que ya todos conocéis, sobre la ciencia de la implementación y cómo favorecer que la terapia dialéctica llegue a la clínica. Y tras esta presentación, yo muy brevemente, como presidente, finalizaré estas jornadas y os comentaré una pincelada de lo que va a ser la nueva Sociedad Internacional de Terapia Dialéctica. Bueno, muchas gracias, Kim, por la presentación. También quería agradecer a la asociación que me haya invitado a participar en estas fantásticas jornadas, exitosas jornadas. Y bien, yo lo que les voy a presentar pues es este trabajo sobre una herramienta online que pretende mejorar el abordaje de la autolesión en los jóvenes. Y vaya, todos supongo que saben bien sobre la autolesión o suicida, he ido saliendo a lo largo de la mañana, pues se trataron en diferentes ponencias. Pero sobre todo recordar esto, ¿no? Que la autolesión o suicida hace referencia pues, a cualquier daño autoinfligido, ¿no? Que no tiene intención suicida, que se refiere a métodos como cortarse, que sería el principal método, sobre todo en contextos clínicos, y que básicamente la función principal de la autolesión es el alivio emocional. Cuando una persona se autolesiona, básicamente lo que quiere es aliviar un estado emocional que le resulta desagradable. La autolesión o suicida, digamos que trasciende al ámbito clínico, como también saben, dentro del ámbito clínico es diagnóstica, pero hay una cuestión que es importante y es que es potencialmente peligrosa. Sabemos que uno de los factores de riesgo principales para autolesionarse en el contexto clínico, pero también en el contexto no clínico, es una dificultad en la regulación emocional. Sabemos que los jóvenes que se autolesionan tienen una peor funcionalidad y también sabemos que es un factor de riesgo potente para el suicidio. Además, si esto lo juntamos, ¿no?, con otra cuestión relevante, es que estamos ante un fenómeno creciente, nos hacemos un poco una idea de la magnitud del problema actual, ¿no? Sabemos que la autolesión suicida pues, se inicia en la mayoría de jóvenes entre los 11 y 12 años. Sabemos que es muy prevalente en muestras clínicas, independientemente del diagnóstico. Hay estudios que hablan entre el 50 y 60% de jóvenes en muestras clínicas se han autolesionado alguna vez a lo largo de la vida. Y también sabemos que es muy prevalente en población general, sobre todo en la adolescencia, en adultos jóvenes, con estudios que sugieren una prevalencia de hasta el 30%. Cuando ponemos estas dos cuestiones y vemos que pueden interaccionar entre ellas, ¿no?, es decir, algo que es tan potencialmente peligroso, ¿no?, y que además está creciendo, pues nos podemos hacer también algunas preguntas, como la siguiente, ¿no?, si realmente estamos ante un problema de salud pública, que sí es. ¿Qué está pasando para que esto sea así, ¿no? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Sobre todo, en mi ponencia local intentaré abordar es qué podemos hacer en población no clínica. Una pregunta importante para entender esta interacción es si en realidad la autolesión no suicida podría ser un indicador temprano de psicopatología en nuestros jóvenes, sobre todo pensando en muestras no clínicas. ¿Qué ha cambiado en los últimos años para que cada vez más jóvenes se autolesionen? Y sobre todo, pues está, ¿no?, la pregunta importante, que es cómo podemos intervenir. En cuanto a la primera, pues cada vez más autores proponen, a nivel teórico, pero también con algunos datos empíricos, que la autolesión no suicida podría ser un punto temprano en una trayectoria estereotípica hacia el desarrollo de alguna forma de psicopatología, en especial el trastorno límite de la personalidad. De tal manera, pues como pueden ver aquí en esta figura, ¿no?, entre los 12 y 12 años, algunos jóvenes empezarían a autolesionarse
como, digamos, un comportamiento, ¿no?, que les ayude a regularse emocionalmente, y algunos dejarían de hacerlo, pero otros seguirían haciéndolo durante tiempo. Esta conducta se vería reforzada y a lo largo del tiempo, ¿no?, pues acabarían apareciendo otros síntomas, incluso la ideación suicida, y acabaría apareciendo algún tipo de trastorno que podríamos pensar en trastornos del espectro emocional o de tipo emocional, ¿no? Sobre todo, insisto, los datos apuntan al trastorno límite en especial. Con esta imagen en la cabeza, pues podemos pensar que es interesante poder buscar intervenciones que sean tempranas y que de alguna manera ayuden a prevenir, ¿no?, la aparición de estas dificultades emocionales a medio y largo plazo. Otra cuestión interesante es que ha cambiado en los últimos años para que cada vez más jóvenes se autolesionen, y en esto pues la verdad es que no podemos estar seguros, pero sí sabemos que una de las cosas que ha cambiado principalmente es cómo nos relacionamos entre nosotros. Sobre todo los jóvenes actualmente se relacionan de manera muy diferente a como lo podíamos hacer en otras generaciones. Aquí, como pueden ver en esta imagen, ¿no?, pues hace unos años Internet era como algo que nos ayudaba a escaparnos de la realidad, y ahora la realidad es algo que nos ayuda a escaparnos de Internet, ¿no? Pocos años después de que Internet pues, fuera algo que se empezó a utilizar a nivel de usuario, pues evidentemente no había ningún tipo de página web para autolesiones, pero si se fijan en la actualidad existen más de 12 millones de páginas web, de sitios en Internet que hablan sobre autolesión no suicida. También es destacable que existen 15 millones de búsquedas al año sobre términos relacionados con la autolesión no suicida en Google, y también tenemos pues, datos de YouTube donde aparecen pues, hasta 2.140 vídeos, ¿no?, que hablan sobre autolesión. La autolesión es algo que de alguna manera ha ido ganando popularidad, apareciendo en canciones, películas, series que son populares entre los jóvenes. Y una hipótesis sería esta, ¿no?, que la mayor exposición mediática que tienen los jóvenes en la actualidad puede haber provocado una incidencia mayor en cuanto a la autolesión no suicida. En este contexto es importante tener en cuenta, ¿no?, que los jóvenes con bajo apoyo social percibido, que tienen dificultades para relacionarse, utilizan más Internet para buscar apoyo social, por lo tanto pues son más vulnerables a toda esta realidad, ¿no?, que existe en Internet y en las redes sociales. Que básicamente aquellos que buscan información sobre autolesión no suicida en Internet son aquellos que están peor, digamos, que tienen más malestar psicológico, que tienen más ideación suicida, y cuando la buscan básicamente lo que encuentran es información que está sesgada. Encuentran páginas donde se les explica cómo autolesionarse o les habla solamente de los efectos positivos de la autolesión. Encuentran muchos mitos sobre la autolesión y existen realmente pocas páginas web que den información fiable sobre la autolesión. Y todo esto pues, seguramente puede haber empeorado durante la pandemia, donde sabemos que el aislamiento social ha sido mayor, y también sabemos que el acceso a los recursos de ayuda, a los recursos sanitarios, es más difícil. Los jóvenes que ahora tienen que pedir ayuda pues seguramente lo tienen más difícil que en otras épocas, aunque sabemos que ya en otras épocas les era difícil pedir ayuda, ¿no? Bien, entonces en este panorama, una de las cuestiones que nosotros nos planteamos hace unos 2 años es cómo podíamos mejorar esto, cómo podíamos mejorar el acceso de estos jóvenes a los recursos de ayuda, más allá del tratamiento cara a cara, y cómo podíamos también mejorar la información sobre la autolesión en Internet. Y nos planteamos un estudio donde una de las cosas que hicimos fue esa, aparte de otras cosas, y son algunos datos que yo les voy a presentar. Como digo, pues el objetivo principal sería este, ¿no?, mejorar la información disponible en Internet sobre la autolesión y también sobre su tratamiento, y diseñar una especie de intervención online que mejorase su manejo y que, por lo tanto, pues de alguna manera nos ayudase a prevenir la aparición de riesgo suicida o de alguna forma de psicopatología en población que, en principio, pues no era población clínica. Y lo que hicimos fue diseñar esta web, que está a su disposición, que se llama pues, answers.cat, donde lo que hicimos básicamente fue incluir información sobre la autolesión dirigida a jóvenes que luchan contra la autolesión, pero también a amigos, parejas,
compañeros de clase, personas significativas que también quieren ayudar a personas que se están autolesionando y a veces no saben cómo hacerlo. También incluimos información para padres, cuidadores y para profesionales de la educación. Esta información está toda disponible en la web, no es en lo que yo me voy a centrar ahora, pero está ahí, es una herramienta útil en este sentido. Este es un ejemplo de la web. Pueden ver como, por ejemplo, si una persona que está buscando información sobre la autolesión, ¿no? Pues puede descargarse en formato PDF información, digamos, adaptada, ¿no? Y comprensible sobre qué es la autolesión, por qué una persona se puede autolesionar, qué es lo que uno puede hacer. Y específicamente lo que hicimos, aparte de toda la parte de información, fue diseñar o adaptar algunos componentes de la terapia dialéctico-conductual para que jóvenes que se conectaban a la web, ellos mismos, ¿no? Pudieran descargarse esta información y pudieran intentar inducir el cambio, dejar de autolesionarse por ellos mismos sin tener que contactar con un profesional. Aquí tienen algunos ejemplos. Lo que incluimos básicamente son habilidades de regulación emocional, aparte de herramientas para mejorar la motivación que se basaban en la entrevista motivacional. Incluimos algunas habilidades del módulo de regulación emocional, que son estas que tienen aquí a la derecha. Las titulamos así: Conoce tus emociones, que básicamente pues, son información sobre las emociones, la función de las emociones, ¿no? Cuida tu cuerpo. Lo contrario de la emoción, que básicamente se basa en acción opuesta. Acumulando experiencias positivas y calmándose con los 5 sentidos. Todo esto, como digo, pues son habilidades de regulación emocional. También incluimos habilidades de manejo de crisis, tolerancia al malestar. Lo explicaré. Aquí, por ejemplo, lo que pueden ver es la forma que tiene esta información sobre las habilidades de regulación emocional. En este caso en concreto es acción opuesta. No se ve toda la información porque no había aquí en la diapositiva, pero la pueden consultar en la web. Básicamente el trabajo que hicimos fue esto, ¿no? Adaptar a un lenguaje muy entendible por personas jóvenes, ¿no? que de alguna manera estuvieran buscando ayuda, pues esto, ¿no? ¿Qué quiere la emoción en este sentido? ¿Cómo hacer acción opuesta? Etcétera. Este es otro ejemplo de toda la información que tiene que ver con la habilidad de acumulando experiencias positivas, para uno mismo, para hacer con otras personas. Y como decía, en cuanto a las habilidades de tolerancia al malestar, incluimos estrategias de distracción, que titulamos así: Aprende a distraerte, y cambia la intensidad de la emoción. En este caso, pues lo que hicimos fue introducir algunas habilidades que tienen que ver con esto, ¿no? De qué es una crisis, porque es importante no empeorar la situación cuando uno está en crisis, ¿no? Y introdujimos pues lo que es la respiración pausada, el ejercicio intenso y el cambio de temperatura, ¿no? Las este cambio de temperatura que intentamos también pues describir claramente. Todo esto, como digo, está disponible en la web, y lo que les voy a presentar en los minutos que me quedan son algunos datos que no son datos, digamos, sobre la información que tuvimos de algunos visitantes, sino sobre el uso de la web. Entonces aquí lo que pueden ver es desde 2019, cuando pusimos en marcha la web, hasta la actualidad, pues hemos podido comprobar que han visitado la web 4.233 personas, que han visitado o se han hecho 12.283 visitas a las páginas que hemos incluido, que el 20% de las personas que visitan la web vuelven a visitarla en el futuro, son, digamos, reincidentes. También otro dato destacable es que no solo nos han visitado personas de España, la web está disponible en catalán y en castellano, sino que nos han visitado personas de varios sitios del mundo, como Estados Unidos, Francia, Chile, Andorra, y que las páginas que más han descargado, en las páginas que digamos que más útil, podemos entender que más útiles han sido las de regulación emocional. Son las páginas más descargadas, las habilidades de regulación emocional. También tenemos algunos datos que nos proporciona Google Analytics. Para esto pues el usuario tiene que dar permiso, ¿no? Y podemos ver cómo básicamente nos han consultado mujeres más que hombres.
y que la edad ha sido entre los 18 y los 34 años. No tenemos información de menores porque probablemente es un problema de que Google no nos proporciona esa información, pero en la franja de adultos vemos cómo los adultos jóvenes son los que más han consultado nuestra web. Y básicamente en el minuto más o menos que me queda como conclusiones, pues podríamos pensar, ¿no?, que ha sido una web útil o que es una web útil sobre todo como herramienta de sensibilización. Es lo que nosotros podemos interpretar de los datos que tenemos de uso de la web. Aunque no estamos seguros de si realmente esto podría ser una estrategia de intervención, porque no podemos saber si ha sido útil para esas personas que han visitado, si ha habido un cambio en cuanto a la autolesión a raíz de visitar nuestra web. Pensamos que sí que lo podría ser o que podría ser también algo que sirviera como apoyo a los tratamientos convencionales, más en el ámbito clínico. Y también en el futuro nos plantearemos pues esto, ¿no?, mejorar esta web, registrar más información que nos permita resolver esta última pregunta que he comentado, y también pues de alguna manera nos hace estar seguros de que necesitamos desarrollar herramientas online como esta herramienta web o también aplicaciones para móvil que ayuden a los jóvenes con autolesión a acceder a intervenciones efectivas. Por último, quería agradecer al grupo BETA, al Grupo de Estudio y Tratamiento de la Autolesión, pues la ayuda en todo este trabajo, y al Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que ha subvencionado la web. Y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Manon, te cedo la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias por la introducción, la presentación. También gracias pues a toda la Asociación Española de DBT. También gracias a todos los profesionales del servicio terapéutico de Prisma, los que están aquí, los que no. Y por supuesto, infinitas gracias por su gran trabajo y su generosidad a Carla Palafox. Bien, pues yo os voy a hacer con esta ponencia una revisión de las aplicaciones móviles que hay que utilizan DBT. Para contextualizar un poquito antes, simplemente un par de apuntes. Como ya lo hemos dicho, la DBT se considera el tratamiento de elección, es decir, es el gold standard para el TLP, pero además es el tratamiento diagnóstico para desregulación emocional. Un aspecto teórico de la DBT es que parte que las personas con alta desregulación emocional carecen de habilidades, lo que les llevan a emitir y mantener conductas altamente disfuncionales. Por lo tanto, ese aprendizaje en habilidades será fundamental para favorecer ese manejo emocional y conductual. Para favorecer lo que luego sería lo que llamamos el cambio terapéutico, será importante que esas habilidades que normalmente se enseñan y se aprenden en un contexto pues, de terapia grupal o bien presencial o bien online, se puedan generalizar al contexto natural de la persona y que realmente la persona se pueda utilizar las habilidades cuando realmente las necesita. ¿Vale? Particularmente en momentos de alta activación emocional, de crisis emocional, etc. Una de las funciones del coaching telefónico va a ser justamente eso, ¿no? Favorecer esa generalización de las habilidades y, bueno, el paciente y el terapeuta acuerdan que en momento de crisis emocional el paciente puede llamar al terapeuta para recibir ese apoyo, ese guía, ese coaching a la hora de llevar a cabo las habilidades en un momento crítico. Este aspecto es importante porque lo voy a volver a repetir a lo largo de la presentación porque vamos a ver que es una de las funciones que van a aportar o que ofrecen las aplicaciones móviles. Bien, también para situar las aplicaciones móviles digamos, es un artefacto que nos permite suministrar servicios de salud, ¿vale? Poseen pues beneficios y ventajas que simplemente me gustaría destacar un par de ellas, como por ejemplo, bueno, pues administrar el tratamiento basado en evidencia como en la DBT o en la terapia cognitivo-conductual y nos van a ayudar a reducir
incluso eliminar algunas barreras típicas a la hora de acceder a tratamiento psicológico, como por ejemplo barreras de carácter geográfico, el hecho de vivir aislado, una zona más rural, simplemente a veces vivir lejos de los servicios asistenciales y tener dificultades para acceder físicamente, o bien porque propiamente la persona tiene dificultades de movilidad, pero también el hecho de no acudir cara a cara con un terapeuta, un clínico, pues puede en algunos casos incluso reducir el estigma, el autoestigma asociado a solicitar tratamiento psicológico, ¿vale? La efectividad del uso de las aplicaciones móviles en su administración de tratamiento psicológico ha mostrado efectos muy esperanzadores, concretamente para el manejo de la ideación suicida y la conducta, pero también para la sintomatología más depresiva y la ansiedad. En DBT todavía no existe una revisión como tal que recoge todos los estudios que se han planteado de las aplicaciones móviles que van a usar este medio para administrar la DBT. Así que, bueno, esta ponencia es un poco el intento de realizar esta tarea. Bien, entonces en la revisión se han encontrado unos 20 estudios con 14 aplicaciones diferentes, ¿vale? La mayoría se encuentran en fases tempranas de investigación, es decir, todavía no tenemos resultados sobre el impacto clínico, pero sí tenemos resultados ya sobre la aceptabilidad, la factibilidad de las aplicaciones, es decir, en qué medida los pacientes, los usuarios se ven utilizar la aplicación en su día a día y además tienen una actitud positiva en llevarla, ¿vale? La mayoría de los estudios todavía, bueno, pues están en fase de protocolos en el que se ha mandado, se ha validado y la investigación más empírica sigue en camino, ¿vale? Eso es congruente con si miramos que casi la totalidad de los estudios fueron publicados en los últimos 5 años. Entonces es un área reciente, floreciendo y que además, bueno, se está adaptando poco a poco a nuestro cotidiano y tan solo si pensamos en el COVID y en la dependencia que hemos tenido con las nuevas tecnologías, con los móviles y demás, bueno, pues es totalmente entendible, ¿no? Ese florecimiento. Bien, de los estudios que se han encontrado, ¿qué problemas abordan? Bueno, pues en general la desregulación emocional, como hemos visto como criterio transdiagnóstico en muchos trastornos mentales, pero además específicamente para población con riesgo de suicidio o autolesiones no suicidas, como ha comentado justo antes mi compañero. También tenemos aplicaciones más enfocadas hacia trastorno de la conducta alimenticia o las adicciones. Ahora lo que vamos a hacer, os voy a enseñar un poquito visualmente para que veáis las aplicaciones que hay, que se están desarrollando, para que veáis las características, pero también cómo están diseñadas. Aquí en esta pantalla tenemos dos. En la primera, en PokeSkid, bueno, pues incluye el registro diario, que eso es otro elemento con lo que se trabaja en DBT, particularmente en terapia individual, y lo permite hacerlo de manera digital. De esta manera, la monitorización de síntomas, intensidad de impulsos, también skills que se practican, pues en vez de hacerse típicamente en boli y papel y evitar que se pierdan, bueno, pues se puede hacer en el teléfono móvil y luego compartirlo con el terapeuta. En la aplicación de Calma, que es una aplicación que probaron con pacientes con riesgo de suicidio en la Fundación Foro, pues si os fijáis, ahí exprimí los hielos, ¿no? O sea, hay una descripción gráfica de una de las habilidades de DBT, que esta es una habilidad del módulo de tolerancia al malestar, y hay consejos prácticos de cómo llevar a cabo esa habilidad. En estas aplicaciones que tenemos aquí son aplicaciones que se han propuesto y desarrollado en el territorio nacional, aquí en España.
Y como podéis ver, bueno, pues intenta profundizar y avanzar en la tecnología, y en el caso de BeRight, pues están desarrollando modelos de inteligencia artificial que permitirían interactuar con el paciente y ofrecer una respuesta a través de algoritmos como más personalizada para, por ejemplo, en el control de las crisis en el manejo. En el anterior era gracioso ver cómo utilizaban una pequeña Marshall Linehan, ¿vale? Como un modelo de interacción con el paciente, con el usuario en momento de crisis. Pues eso es ir también un poquito más allá, de tal manera que la aplicación no se queda como una aplicación pasiva, sino que además tiene un cierto papel activo de interacción con el usuario para ayudarle justamente, bueno, pues en esos momentos de crisis emocional donde necesita un apoyo. En la que tenemos al lado, la de MedPep-DBT, bueno, pues además de llevar la tarjeta diaria, que permite esa monitorización y seguimiento de emociones y demás, pues incluye, es interesante ver cómo permite el compartir y el facilitar la comunicación entre terapeuta y paciente, y por lo tanto, bueno, pues tenemos esa plataforma web que los clínicos pueden consultar y tener información en tiempo real de los pacientes, del nivel de estado emocional, pero también ver si han puesto en marcha, han hecho alguna análisis en cadena, etcétera, ¿no? Entonces, permite como que recoger mucha información y tenerla disponible. Esta aplicación DBT Coach es de las pocas, para no decir la única, que tiene el suficiente apoyo empírico como para poderse utilizar en el mercado, ¿vale? Entonces está disponible, es la única que está disponible si buscamos en el App Store o en el Play Store. Está disponible en múltiples idiomas como el español. Contiene como características todo lo que hemos ido describiendo anteriormente, y además algo que llama la atención y más propio de la aplicación es que incluye ese grupo de apoyo, de discusión entre, digamos, usuarios DBTeros para compartir su experiencia. Bien, el 100% de los estudios utilizan descripción, material psicoeducativo para explicar las habilidades, y también una parte muy práctica con ejemplos, con quiz, para facilitar esa práctica de habilidades y lo que decíamos, reforzar lo que se ha aprendido en sesión, ¿vale? Y facilitar la generalización en el medio natural. La mitad de estas aplicaciones tienen un plan de crisis, ¿vale? Y un plan de seguridad. Los planes de seguridad suelen estar más enfocados, pues, al manejo y la prevención de conductas de suicidio, y el plan de crisis, bueno, pues como para las autorizaciones, como podríamos entender los cortes, las purgas, el consumo de sustancias y demás. El 65% de las aplicaciones se han diseñado para ser coayudante a terapia presencial. Esto es importante porque todavía no se recomienda utilizar esas aplicaciones que administran la DBT por sí solas, sino que debe de estar bajo el apoyo y la supervisión de un clínico, porque podrían resultar confusas, contienen mucha información, no se entendería también los problemas o la población por los que están dirigidos, pues son poblaciones de alto riesgo en el que hay que ir con cierto cuidado, ¿vale? Incluso en algunos casos podrían resultar ser contraindicadas, pues imaginaros una persona que tiene un uso y un abuso de las nuevas tecnologías, bueno, pues utilizar una aplicación móvil en su caso pues no sería un objetivo terapéutico, ¿no? Sino bien todo lo contrario. Pero en cualquier caso, aunque hemos de tener mucho cuidado en cuando extraemos conclusiones, porque los estudios son muy recientes, todavía falta investigación y falta resultados sobre el impacto clínico, sí podemos ver un poquito algunos resultados que han demostrado que personas que asisten a terapia DBT y que tienen además una aplicación
con DBT frente a los que asisten a DBT sin aplicación parecen tener todavía menos conductas y comportamientos autolesivos e incluso autolíticos. Con lo cual eso nos lleva a pensar que podrían las aplicaciones potenciar, mejorar el efecto que tiene la DBT. Si ya la DBT ha demostrado eficacia en reducir comportamiento autolítico y autolesivo, el hecho de tener la aplicación podría potenciar todavía ese resultado, ¿vale? Sobre todo si pensamos en eso que os comentaba al principio, ¿no? Del coaching telefónico, de la importancia que tiene la generalización de las habilidades en el entorno natural, cotidiano de la persona. Lo más seguro es que cuando el paciente llama al terapeuta DBT, en la realidad es que realmente vamos a estar disponibles inmediatamente, ¿vale? Entonces, el hecho de poder tener un recurso como una aplicación móvil en el que va a haber incluso elementos interactivos, inteligencia artificial que va a poder interaccionar de manera activa con el paciente en momento de crisis para ofrecer lo que el coaching telefónico normalmente ofrece, que es apoyo, guía, coaching en momento de crisis, pues la verdad que es prometedor tanto para el paciente sentir que puede utilizar y tener ese guía, ese apoyo en cualquier momento que lo necesita, como también para los terapeutas, para tener una tranquilidad de decir, existe una herramienta más, como una extensión del terapeuta fuera de sesiones cuando no está disponible, que puede prevenir conductas dañinas. Bien, para acabar, sí me gustaría nada más que apuntar que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir ver lo que es realmente el impacto clínico de las aplicaciones móviles, pero con una mirada y con un interés de ir hacia la rigurosidad científica, lo cual nos va a permitir a poder extraer conclusiones con mayor peso y seguridad. Y desde ahí también, si alguien está interesado en la investigación, en la aplicación también de las nuevas tecnologías, pues que no duden de escribirme. Y no solamente eso, sino en general sobre la ciencia y el avance de la ciencia en DBT, pues que también, ¿no? Todas las propuestas son bienvenidas. Y en cualquier caso, os doy las gracias por vuestra atención y para mí ha sido un placer. Le cedo la palabra a Azucena García Palacios, que hará la última presentación antes de la clausura de esta jornada. Muchas gracias, Kim. Un placer verte aquí moderando la mesa y en las jornadas. Un placer también compartir la mesa con Dani Vega y por primera vez con Manon Moreno, que ha sido muy interesante, ¿no? Lo que habéis planteado y la importancia, ¿no? de empezar a utilizar nuevas tecnologías para llegar más a los pacientes, ¿eh? Y yo os voy a hablar de algo de lo que ya se ha hablado y que además está reflejado, ¿no? en toda la jornada, ¿no? Que es la implementación de la DBT. La ciencia de la implementación, es decir, cómo favorecer que la DBT llegue a la práctica clínica. Antes mi compañera Mati Elices de una forma excelente, ¿no? ha centrado, ¿no? a qué se dedica la investigación en DBT, ¿no? Hemos visto tres apartados principales, ¿no? A lo que más se ha dedicado la investigación es a probar la eficacia del programa, ver si de verdad conseguimos mejorar indicadores clínicos en las personas que sufren trastorno límite de la personalidad u otros problemas relacionados con la desregulación emocional. Muy relacionado con la investigación en eficacia está la investigación en mecanismos de cambio, es por qué es eficaz, por qué funciona la DBT. Hay menos investigación, pero muy relevante, no solo qué funciona, sino por qué funciona, ¿no? Y luego hay toda unas nuevas investigaciones, no solo en DBT, sino en general, que se dedican a saber cómo paso de los estudios de eficacia, de probar que es eficaz, a que se pueda implementar en los contextos clínicos relevantes, es decir, cómo hacer que llegue a la práctica clínica diaria. Y eso es lo que se llama desde hace muy pocos años, se le ha puesto un nombre, es una disciplina que se llama la ciencia de la implementación. Entonces yo os voy a hablar de esos aspectos.
relacionados con la DBT. Veremos un poquito los problemas, ¿no?, que siempre se han dicho de la DBT con respecto a la implementación. Veremos qué es eso de la ciencia de la implementación, qué características tiene la DBT que favorecen que se pueda implementar y llegar a un número importante de pacientes, y veremos algún ejemplo de estudios de implementación que ya se hacen en DBT para acabar con conclusiones con respecto a este tema. Vale, sabemos todos, ¿no?, lo hemos visto, vemos todos los estudios que tenemos, ¿no?, que la DBT es un programa con gran apoyo empírico. Ya vemos el magnífico última revisión de la Cochrane, que nos dice otra vez que la DBT es de los programas terapéuticos más eficaces y además el que más apoyo empírico tiene, ¿no? Pero siempre se ha dicho, no solo de la DBT, sino de los programas específicos diseñados para el trastorno límite de la personalidad, que son programas complejos, porque se necesitan muchos recursos para implementarlos, tanto económicos como humanos, que puede ser difícil implementar DBT u otras terapias en contextos como el contexto público, que también es costoso el entrenamiento de los terapeutas y que por lo tanto tiene en principio problemas de implementación. Hemos visto cómo eso se ha ido superando a lo largo del tiempo, pero lo iremos viendo, ¿no? Eso que decíamos, ¿no? Por ejemplo, la DBT, cuando hablamos de la DBT estándar, requiere recursos humanos y económicos importantes. Lo hemos visto a lo largo de todo el día, de toda la mañana, ¿no? Como, por ejemplo, la fase 1 se incluye terapia individual, terapia grupal, consultas telefónicas, y luego los terapeutas también se reúnen para supervisar. Eso conlleva unos recursos importantes, ¿eh? Además, el entrenamiento de terapeutas es costoso. Es un programa complejo con una base teórica que hay que conocer, con unos principios que hay que conocer y con sus estrategias, sus técnicas, sus módulos, ¿no? Entonces, el entrenamiento en terapeutas también es costoso. Esto hace que cuando se planteábamos, o por ejemplo, las personas que llevamos mucho tiempo, ¿no?, los compañeros que hablaban del Gregorio Marañón, Kim, que ha hecho un trabajo fantástico, ¿no?, de implementación de la DBT en un contexto público, se planteaban cómo poder llegar a más personas, porque una DBT estándar no es accesible a todas las personas que se podrían beneficiar. ¿Vale? Este problema de implementación no es propio de la DBT, ¿no? Es un problema general, es el problema de traslación en salud pública. Fijaros, ahí tenéis estos estudios, ¿no? Cuando empezaron a diseñar los procedimientos de la ciencia de implementación, lo que se plantearon es esto, ¿no? Hay un gran problema de traslación de los estudios de eficacia de intervenciones basadas en la evidencia a la práctica clínica diaria en todo el ámbito de la medicina y la psicología clínica, y se estima un lapso de entre 17 y 20 años, o sea, desde que se valida una técnica o en nuestro caso son psicoterapias, hasta que llega a la práctica clínica, pueden pasar hasta 20 años. Claro, el lapso es brutal, es demasiado, ¿no? Y eso es lo que pretende la ciencia de implementación, reducir esas brechas, ¿no? Vale. Cuando vamos a salud mental encontramos lo mismo, más específico, ¿no? Lo que nos dicen es que las intervenciones, desde que se validan en estudios de eficacia hasta que se incorporan en la práctica clínica habitual, pueden pasar entre 15 y 20 años, ¿no? Y muchos de los estudios y de las técnicas no llegan a cambiar la práctica clínica, ¿no? Y eso es un problema fundamental. Eso lo conocemos, ¿no? Siempre decimos que de las personas que están recibiendo tratamientos psicológicos basados en la evidencia son alrededor de un 20% de las personas que se deberían beneficiar de esos tratamientos. Por lo tanto, el problema de traslación es muy relevante. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues es obvio, ¿no? Cuando se hacen investigaciones, ensayos clínicos controlados, normalmente son los investigadores en las universidades o los investigadores que van a los hospitales, a los centros clínicos, que con sus recursos humanos, recursos económicos, llevan a cabo las investigaciones. Están financiados con proyectos o con otras fuentes de financiación, y cuando acaban el estudio,
y prueban que eso es eficaz, se retiran de ese contexto donde se ha validado la terapia, en nuestro caso, ¿no? Por lo tanto, hay que esa brecha, ¿no? de conseguir que después se adopte por el centro o por el servicio y se quede, se mantenga en el tiempo, pues es lo que pretende la ciencia de la implementación. Ahí tenéis una definición que es una de las más conocidas, la de Bauer, que dice la ciencia de la implementación es el estudio científico de métodos para promover la incorporación de resultados de investigación y otras prácticas basadas en la evidencia en la práctica diaria y así mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de salud. Eso es la ciencia de la implementación. Claro, cuando hablamos de ciencia significa que desde hace unos años, y estamos hablando pues desde mitad de los años 2000 hasta la actualidad, es cuando se empiezan a estudiar qué procedimientos, métodos que puedan ser científicos podemos utilizar para conseguir que se reduzcan esas brechas, ¿no? Aspectos importantes es que la implementación no afecta solo al tratamiento psicológico que hemos diseñado, sino que afecta a las políticas, a las estrategias, a las prácticas individuales, grupales. Estamos hablando de que cuando vamos a introducir un programa terapéutico nuevo en un contexto específico, eso depende del cambio del comportamiento humano, tanto a nivel individual, pero también a nivel organizacional, comunitario y a veces poblacional. ¿Vale? Y ese cambio hay muchos agentes implicados, tienen desde el usuario final, pero también los profesionales de la salud, también los administradores, también los gestores, por lo tanto, todo se complica, ¿no? Cuando queremos implementar. ¿Vale? Fijaros, ahí tenéis simplemente los estudios de implementación, la diferencia que hay, ¿no? Con lo que es un ensayo clínico tradicional, los objetivos no estarían tan dirigidos a determinar los efectos del tratamiento, sino a mejorar la práctica e informar las decisiones clínicas y políticas. El diseño en los estudios de eficacia es probar las intervenciones contra condiciones controles o otras condiciones activas. Sin embargo, en el estudio de implementación lo que queremos es probar la intervención en el mundo real utilizando protocolos que sean flexibles, personalizados a las necesidades específicas. Aquí hemos visto ejemplos de todo el día de justamente eso, ¿no? Los participantes en los ensayos clínicos suelen ser participantes más seleccionados, más seleccionadas con más criterios de inclusión y de exclusión muy definidos, y en los estudios de implementación se amplía, ¿no? Son usuarios más representativos con criterios de elegibilidad menos estrictos. Las medidas pues son medidas de resultado, de eficacia en los ensayos clínicos, y en los estudios de implementación tienen que estar diseñadas para recopilar datos fácilmente en entornos clínicos. Los resultados son muy relevantes para la eficacia en los ensayos clínicos, en los estudios de eficacia, pero menos relevantes para la práctica diaria. Lo que pretendemos con los estudios de implementación es justamente eso, tener datos útiles en la práctica clínica, sobre todo para tomar buenas decisiones clínicas. ¿Vale? Eso conlleva que se han tenido que diseñar protocolos, procedimientos, marcos de trabajo, hay varios. Yo os he traído uno de ellos que es de los más utilizados, se llama el modelo REAIM, que fijaros lo que incluye, ¿no? Las respuestas que tengo que contestar para poder implementar, ¿no? Por ejemplo, el alcance, qué porcentaje o tipos de pacientes se alcanza, la efectividad, para quién de entre esos pacientes es efectiva la intervención, qué resultados mejora de lo que ya tenemos, qué es lo que aporta, tiene consecuencias imprevistas, hay efectos secundarios, la adopción, en qué porcentaje y tipos de contextos y tipos de usuarios se adopta este enfoque, luego ya la implementación, cómo de consistente se implementan diferentes partes del tratamiento para diferentes usuarios y contextos, cuál es el coste de la implementación, cuál va a ser el coste del tratamiento, y luego el mantenimiento, ¿no? ¿Qué
que también se mantienen los componentes de intervención y sus efectos. Claro, para determinar esto que parece como muy cualitativo, ¿no? Muy etéreo, se diseñan también protocolos de evaluación, ¿no? Protocolos de evaluación que llevan, hay por una parte medidas mucho más cualitativas, grupos focales, entrevistas, pero ya se están diseñando medidas más cuantitativas dentro de lo que es el marco del autoinforme, o medidas más objetivas, por ejemplo, los costes, ¿no? Y aquí tenéis algunos de los resultados, ¿no? De las medidas de resultados que se pretenden utilizar en implementación, ¿eh? Hablamos de la aceptabilidad, de la adopción, de lo apropiado que es o no el tratamiento, de la viabilidad, de la fidelidad, del coste de la implementación, de la penetración y del mantenimiento, ¿eh? Pues todos esos tenemos ya en ese artículo. Habéis visto que os he ido poniendo todas las referencias bibliográficas de todo esto, ¿no? Este es muy, muy recomendable, el artículo de Proctor, en el que ya nos señala cuáles son esos dominios que tenemos que evaluar y qué medidas ya disponemos, ¿no? Muchas de ellas no están traducidas, por ejemplo, al castellano, ¿eh? Nosotros estamos trabajando en implementación, no en DBT, en otro contexto, y estamos traduciendo todas estas medidas. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno de la DBT? Con lo compleja que es, reflexionando sobre cuando entras en la ciencia de la implementación y piensas, bueno, pero es que la DBT está implementada, ¿no? Se han hecho muchos esfuerzos para que llegue, ¿no? a distintos contextos, y aquí lo hemos visto durante todo el día, ¿no? Entonces ya sabemos que se puede implementar, hay que modificar, hay que adaptar, hay que personalizar, y conseguimos que se implemente la DBT. ¿Y qué características tiene la DBT que favorecen la implementación? Yo creo que tiene varias características relevantes. Primero, que la DBT es una terapia que Marshall Linehan la diseñó de una forma muy pragmática. Yo creo que Carlos, ¿no? Decía todo el rato, el lenguaje, es que tiene el lenguaje de la DBT, es que es fácil, ¿no? de entender, es que por los profesionales, y es cierto, porque está diseñada para una necesidad clínica. Tengo una necesidad clínica, que era el suicidio, que no puedo abordar con las estrategias que he aprendido, eso es como lo cuenta, ¿no? Marshall Linehan, y entonces tengo que innovar, tengo que cambiar, tengo que modificar, y aparece el programa a partir de una necesidad clínica. Claro, eso en términos de implementación es muy válido, ¿no? Porque no es desde un corpus teórico en el mundo de las ideas diseño un tratamiento y luego lo llevo a la práctica, sino que de la práctica genero y diseño el tratamiento. Yo creo que eso es una ventaja fundamental de la DBT que favorece la implementación. Después, como ya hemos dicho, ¿no? en distintas ocasiones durante todo el día, aunque la DBT se asocia sobre todo al trastorno límite de la personalidad, se ha revelado como una terapia eminentemente transdiagnóstica, porque en realidad en lo que se centra la intervención no es en la categoría diagnóstica, sino que es en dimensiones psicopatológicas como las de regulación emocional persistente. Por lo tanto, es más fácilmente trasladable a distintos trastornos o distintas personas que tengan el problema común de esa desregulación emocional. Después ya tenemos evidencia, ¿no? de que la DBT estándar, ese programa magnífico que Marshall Linehan diseñó y puso a prueba, se puede adaptar, ¿no? Y se puede adaptar a diferentes contextos, a diferentes trastornos, es todo lo que llamamos las adaptaciones de la DBT. Pues eso ya es implementar, ¿no? Y luego la forma de entrenamiento de terapeutas también favorece una mejor implementación, ahora lo vemos. Vale, eso que decíamos, ¿no? Los aspectos transdiagnósticos, ¿no? El énfasis en la regulación emocional, el énfasis en la dialéctica, en equilibrar aceptación y cambio y en utilizar diferentes estrategias, ¿no? que nos ayuden a equilibrar la aceptación y el cambio. El hecho de que no es una terapia manualizada, sino que es una terapia basada en principios terapéuticos que pueden servir para personalizar, para llegar a diferentes tipos de poblaciones. Esos aspectos son cruciales para que sea flexible y se pueda implementar en distintos contextos. Además, ya tenemos evidencia de la aplicación de la DBT a otros trastornos que no sea el TLP. Hemos visto
Aquí hay algunas adaptaciones. Tenemos DBT para trastornos por uso de sustancias, que es lo suficientemente flexible la DBT para, por ejemplo, integrar aspectos de la entrevista motivacional, Alcohólicos Anónimos, prevención de recaídas. Entonces puede integrar y aunar la DBT para llegar, por ejemplo, a la comorbilidad o a los trastornos por uso de sustancias, ¿no? También en trastornos alimentarios, porque en la regulación emocional también es una de las dimensiones que se hipotetizan como importantes en la génesis de los trastornos alimentarios, y la DBT va a trabajar regulación emocional. Y luego el mindfulness se puede adaptar a lo que llamamos el comer con mindfulness o el mindful eating, ¿de acuerdo? Todos esos aspectos hacen que podamos utilizar la DBT para trabajar con los trastornos alimentarios. También, antes hablábamos, ¿no? Ya tenemos 2 programas, ¿no? para aplicar DBT en trastorno de estrés postraumático complejo, que es muy necesario, con muy buenos datos. ¿Vale? Y luego otras adaptaciones que parecen como muy alejadas, ¿no? El opuesto dialéctico del trastorno límite de la personalidad, que serían esos trastornos evitativos del clúster C, los sobreregulados también se pueden tratar con DBT, y hay una adaptación fantástica que hace Lynch, ¿no? Para la DBT RAW, ¿no? para los problemas de excesivo control. Por lo tanto, tenemos distintas adaptaciones. Y todas las que habéis presentado hoy, ¿no? Todos los ponentes, es una de las primeras adaptaciones muy pionera y que yo creo que es muy importante, es la que ha contado Mati, y luego también ha mencionado de nuevo Kim Soler, que es su trabajo de 2009, en el que se empezó a demostrar que si yo cojo un trozo de la DBT, que es las skills, eso es potente, muy potente, tiene resultados muy buenos. Por lo tanto, eso hace que con la terapia de grupo, que es mucho más coste efectiva, yo pueda alcanzar resultados positivos en trastorno límite de la personalidad. Y eso supone algo muy relevante, y es que yo lo puedo llevar al contexto público, porque es menos costoso. Yo creo que eso es algo muy, muy importante, ¿no? Con respecto a la implementación de la DBT. Después hemos visto aplicaciones de la DBT en distintas poblaciones. Los compañeros del Gregorio Marañón se han dedicado a los adolescentes y tienen un programa magnífico, tanto en agudos como en hospital de día, como ambulatorio intensivo. En familiares hemos visto Family Connections, todo el trabajo que está haciendo Verónica Guillén, validando, ¿no? ese programa para familiares y otros programas de familiares que hay en otros lugares, ¿no? Luego se puede aplicar en distintos dispositivos. Fijaros que ya tenemos, la DBT se concibió como un tratamiento ambulatorio, pero se puede aplicar en unidad de agudos, en hospitalización, en centros de días. Nos ha contado tanto el Gregorio Marañón como, por ejemplo, el Centro Clínico Previ, cómo tiene todo organizado para que se pueda aplicar en distintos dispositivos. Y ahora en esta mesa hemos estado hablando del apoyo de TICs, ¿no? Cómo utilizar las tecnologías para aplicar DBT, que eso va a hacer que llegue a más personas. Por lo tanto, sí que es cierto que tenemos muchas posibilidades, la DBT tiene muchas posibilidades para poder hacer implementación. Luego el entrenamiento también está, yo creo que todo el trabajo que ha hecho Vitec para diseñar los intensivos, y conocemos muy bien ese trabajo por Tony, y luego aquí DBT Latinoamérica, ¿no? El intensivo de DBT es una forma de entrenar muy coste efectiva, aunque cuando uno va a ver el intensivo dice, uy, sí que cuesta dinero esto, ¿no? Este entrenamiento. En realidad es maravilloso porque te dan un entrenamiento muy intenso, te entrenan en todas las partes de la DBT estándar y se puede hacer, pues eso, en un año en dos partes, ¿no? Yo creo que además el hecho de que desde siempre la DBT en el entrenamiento ha tenido en cuenta no
no entrenar a individuos, sino entrenar a equipos, también va en favor de la implementación. Yo lo que quiero es entrenar a un equipo que luego va a trabajar en un centro, que es donde van a ir los pacientes, ¿no? Muy pegado a la práctica clínica. Entonces, y dentro del intensivo siempre hay módulos de cómo entrenar en implementar el programa en el contexto específico de cada equipo, ¿no? Y eso también va a favor de la implementación. Por lo tanto, yo creo que la DBT tiene muchas características que facilitan que se pueda implementar, pese a que es un programa que en inicio la DBT estándar es muy complejo. ¿Vale? Y por último ya tenemos estudios, ¿no?, de DBT en ciencia de implementación. Mati hablaba de los estudios que se han publicado este año en Irlanda y yo os he traído alguno más. Ya es con este abordaje, con el abordaje de utilizar esos métodos de la ciencia de implementación, ¿no? El grupo de Michaela Wales en Inglaterra publicó un estudio de todo su proceso de implementación de la DBT en los servicios públicos de Reino Unido durante 13 años y luego dar indicaciones de cómo tengo que preparar a los servicios para que sea más fácil que haya un programa DBT y que se mantenga. También otro grupo que trabaja de forma muy activa en implementación es el grupo de Sarah Landis, que trabajan en el Departamento de Veteranos de Estados Unidos, ¿no? Que eso es como un lugar donde tienen que implementar muchas políticas de salud pública, ¿no? Y ahí utiliza ella otro de esos marcos, ¿no?, de referencia, que es el CEFIR. Antes os hablaba del REAIM. Este es otro de los marcos para explorar la relación entre características del contexto y la implementación de la DBT. Y encuentra que hay variables interpersonales del equipo que favorecen, ¿no?, la implementación de la DBT, como la cohesión del equipo, la comunicación, el clima y que haya supervisión. ¿Vale? Otro estudio del grupo de Fruzzetti analizaba las barreras, ¿no?, para implementar DBT en un sistema público de salud, ¿no? Y hablaba de las barreras serían todo el proceso de derivación, toda la falta de apoyo administrativo y económico por parte de la organización, muy importante, estudiar la gestión, la organización y el tiempo, ¿no?, que llevaba comprometido de la DBT para los profesionales era una barrera. ¿Vale? Y por último, un estudio de Melanie Harnett en el que lo que está evaluando es si la formación de los terapeutas sirve, ¿no?, para la implementación posterior, y muy importante, claramente, ¿no? El entrenamiento de los clínicos cambiaba las creencias sobre tanto el trastorno como la adopción de la DBT. Entonces, todos estos estudios nos están diciendo que podemos identificar barreras, podemos identificar favorecedores y que eso, si ya lo sabemos, cuando queramos implementar, ¿no?, llevar la DBT a algún contexto, esa es ciencia, es decir, acumulación de conocimientos que podemos utilizar para mejorar esa transición, ¿no?, de lo que es la eficacia a la práctica clínica. Yo diría que, como conclusiones, ¿no?, que la DBT ya sabemos que es eficaz, que además puede ser aplicada a distintos contextos y a distintas poblaciones, que las características transdiagnósticas de la DBT nos ayuda en ese proceso de implementación y de adaptación, y que tengamos esas adaptaciones de la DBT, pero que es verdad que tenemos que poner ya una mirada no solo en los estudios de eficacia. También nosotros aquí, todas esas adaptaciones que vosotros estáis haciendo, que empecemos a medir medidas de implementación. Se pueden hacer diseños híbridos en los que a la vez que miro la eficacia estoy midiendo las barreras, la aceptabilidad, todos los aspectos de la implementación, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no?, la conclusión final de esta presentación, que empecemos a introducir todas esas medidas de implementación en los estudios que hagamos, porque se están haciendo cosas maravillosas, que son ejemplos claros de personalización, adaptación, de llegar a las personas que lo necesitan y poder eso compartirlo, ¿no? ¿Cuáles han sido los aspectos, ¿no?, que nos han ayudado a que esto llegue, ¿no? Esos aspectos, compartirlos con el resto, Por lo tanto, hacer estudios de implementación.
Con esto ya acabaría. Gracias y si hay alguna pregunta estaré encantada de contestar. Muchas gracias, Azucena, por esta presentación. La verdad es que te lo agradezco porque no sabía mucho de la implementación y ahora sé algo más. Antes de finalizar las jornadas, os voy simplemente a presentar una pequeña información que, como os decía, es sobre la nueva asociación, que es la Asociación Internacional de Terapia Dialéctica. Pero sí que aprovecho esta ocasión para dar a conocer pues, esta Asociación Internacional de DBT, que tiene de entrada este logo. Veremos si es el logo final. Aún está en debate, pero parece que va a ser este el logo de la Asociación Internacional de DBT. La Asociación Internacional de DBT responde a este mapa que os pongo aquí, que es que hay un montón de equipos de terapia dialéctica en el mundo, diseminado en un montón de países. Ante esta diversidad, pues la división, ¿no?, histórica entre Estados Unidos y Europa ahora es una división tan amplia que necesitaba una respuesta global. Esta ha sido un poco la idea que movió distintas reuniones que empezaron en el 2016 durante el Congreso de Viena, donde acudimos Azucena y yo para hablar, y también creo que y estaba también Matilde, varios para hablar de esta futura asociación internacional, y que le siguieron algunas reuniones más en Washington, en Seattle, en Atlanta, y finalmente la última, que debería haber sido en Amberes, para configurar los estatutos y firmar los estatutos. La de Amberes se pospuso por el tema, bueno, no es que se pospuso, se hizo en un formato online, pues fue el Congreso de Amberes hasta el 2022. Pongo una foto de una de estas reuniones con Marsha Linehan y su hija. Ahí está, como podéis ver, Azucena, también estoy yo detrás y un montón de gente más, ¿no?, como conocéis el mundo de la terapia dialéctica. Y esta fue, digamos, una toma de foto de la última reunión donde se aprobaron las bases, ¿no?, de esta nueva asociación, los estatutos que ya está en activo. Lo cual, y si a alguien le interesa saber pues, más detalles sobre cómo funciona la Asociación Internacional de DBT, os aconsejo que os bajéis el newsletter de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Terapia Dialéctica de noviembre, donde hay una descripción de cómo va a funcionar la sociedad internacional. Ha sido un placer tener estas jornadas y agradecer de nuevo a Carla y al Gregorio Marañón que hayan confluido para poder hacer por primera vez las jornadas de terapia dialéctica. Porque nuestra sociedad no es tan joven, ya lleva unos cuantos años, y yo sigo siendo el presidente porque el COVID no me deja dejar de serlo, pero no habíamos tenido unas jornadas de la Asociación Española de Terapia Dialéctica hasta este momento, con lo cual gracias a ellos y también gracias al resto de la Junta y a todos los miembros de la sociedad por la labor que han hecho durante todo este tiempo, y espero que no tardemos tanto en tener unas nuevas jornadas y esperar que nos veamos en alguna próxima actividad científica o formativa de nuestra sociedad o de la terapia dialéctica. Un abrazo a todos.